Conozco empresarios que también dicen que hacen casas de campo y que venden casas de campo, o que digamos su proyecto es de casas de campo. Sin embargo, no venden casas. Lo que venden es una idea de marketing. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Julio Panta. En esta oportunidad quiero darte la bienvenida a este nuevo video donde vamos a compartir información de mucho valor, así que te invito a que te quedes hasta el final porque tenemos un invitado súper especial y también invitarte, ya que parte del apoyo que nos brindas para seguir entrevistando a gente del sector inmobiliario es que puedas suscribirte al canal, activar las notificaciones y si es que te gusta este video, estoy seguro que sí, puedes dejar un like y compartirlo con más personas. Quiero contarles, este invitado es arquitecto de manera profesional, tiene muchos proyectos que ha venido ejecutando a lo largo de su trayectoria, tiene más de 10 años haciendo multifamiliares, creando planos a nivel nacional en diferentes proyectos. Y pues el día de hoy nos va a contar un poco de su experiencia, su historia, cómo inició, cómo arrancó en el rubro inmobiliario, el por qué decidió ser arquitecto y demás. Giancarlo, Julio, Arqui, bienvenido a gracias. este video. Compártanos un poco con la gente de tu historia, cómo iniciaste, para que te puedan conocer. Excelente, gracias por la invitación. Y sé que hemos estado coordinando Sí, sí, en sí. varias oportunidades y finalmente podemos sentarnos a charlar de mi tema que me interesa, que es la arquitectura. Claro, Soy claro. arquitecto de profesión ya de más de 10 años. Vamos contando cerca de 18, 19 años. Ah, mira, Cerca ok. de ese tiempo que he salido de la Universidad de la Ricardo Palma. Estuve estudiando ahí y egresé y después empecé a ver en diferentes estudios lo que tenía que ver con la profesión en sí. Una cosa es lo que te enseñan en la universidad, otra cosa es lo que ves en la cancha, lo que ves en el campo. Claro, claro, totalmente. Y quiero comenzar por ahí, ¿no? O sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser arquitecto, de tomar esta carrera profesional? Bueno, al principio uno siempre escucha recomendaciones de familiares. Lo primero que escuchas es que por alguna vocación que tú tienes, digamos, creativa, en este caso, por ser, digamos, yo un poco inquieto en este tema de las artes, que me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho el dibujo, diferentes expresiones artísticas, puede ser el cine, puede ser incluso el deporte mismo. Me llamó la atención mucho el tema de la construcción. ¿Por qué? Porque viendo cómo se hacían, cómo se construían las casas, por ejemplo, de mi familia, ¿no? O alrededores, uno le llama la atención digamos, ese rubro o esa profesión, o algo que tenga que ver con la construcción, ¿no? Y sin embargo, pues ya empecé a involucrarme más con la arquitectura gracias a mi abuelo. Mi abuelo ha Mira, sido qué bueno. ingeniero militar Ok. y él hacía diseños de aeropuertos, hacía campamentos, los hacía en planos, trabajaba con topografía, entonces él tenía acceso a planos. Él mismo diseñaba los planos, por ejemplo, de casas de playa y a mí me llamaba mucho la atención cómo él lograba ese tipo de trabajo siendo ingeniero. Y era que Claro. antes, como los ingenieros civiles podían firmar como si fueran arquitectos, y luego vi que había a mi alrededor amigos que ya estaban estudiando la carrera. Wow. Entonces, desde el colegio ya uno escucha que hay como una aptitud, una vocación a ser arquitecto. Entonces, decidí entrar ya en la preparatoria de la universidad y ya cuando estaba adentro, ya ahí te das cuenta si realmente estás para quedarte en la carrera. Cuando vas viendo cursos que te llaman la atención, tal vez no todos los cursos son amigables para ti como, digamos, como profesional, ¿no? Algunos son más teóricos, otros son más de práctica, pero ya en el transcurso de la carrera vas encontrando ese gusto, ¿no? Por lo que más te lleva, digamos. Claro. Qué interesante. De hecho Sí, que uno elige a veces la profesión por un tema que ha vivido de niño, ¿no? También. En sí. este caso tú has visto a tu abuelo, ¿no? Que era ingeniero militar, que le gustaba todos estos temas y de alguna otra forma viste cómo construía y te llamó mucho la atención, por eso que también decidiste, te llevó a tomar la decisión, ¿no? Sí, De ser arquitecto. Para continuar con las sí. preguntas, de hecho que tenía una pregunta interesante. Hoy en día, ¿cuáles fueron
tus mentores? O sea, que te llevaron a inspirar a poder seguir manteniéndote en la carrera de Sí. arquitectura. Bueno, tuve buena suerte, tuve gente que estaba a mi alrededor, referente. Para empezar, tuve un tío familiar directo que era profesor de la Ricardo Palma. Era un arquitecto reconocido, se llamaba Oscar Lavander, que en paz descanse. Él era uno de los profesores más conocidos y que tenía digamos, la materia de expresión arquitectónica, así se llamaba, que quería decir que te enseñaba a dibujar en planos, te enseñaba a complementar un poco tus conocimientos como diseñador y cómo presentarlo en un plano, cómo presentarlo al público, Ah, digamos. mira. También tenía la parte de lo que era geometría descriptiva, que era una materia un poco difícil para algunas personas, incluso para muchos arquitectos, porque te tenías que familiarizar no solamente con el dibujo a mano alzada, sino con la parte técnica, es decir, con precisión. Ya tenías que volcar lo que viene a ser la escala del edificio, es decir, de la realidad, ponerlo en un dibujo a escala, Ah, mira. a un tamaño que tenga una referencia con la realidad. Entonces, todas esas técnicas, él como profesor las sabía enseñar y era mi tío. Entonces, ahí había una motivación extra porque tenía que aprobar el curso de mi tío, ¿no? Claro. Entonces, él simplemente me avisaba, me decía, por si acaso, voy a reportar todo lo que estés haciendo en el curso, ¿no? Entonces, yo doblemente motivado, hacía todo lo que él me decía. Eso me ayudó a impulsarme dentro de la carrera. También conocí a profesores que han sido prestigiosos, como es el profesor Juan Alvaraco, conocí a Enrique Alegre, que es otro arquitecto conocido que se dedica más al urbanismo. Entre esas, digamos, personas son las que me inspiraron a acabar la carrera. Me dieron la información necesaria y con esa motivación la terminé. Luego vino la parte profesional, que es la parte que yo llamo la segunda escuela, digamos. Porque cuando sales de la universidad ya ves realmente en la cancha cómo va a ser tu carrera. Y ahí tuve la buena suerte también de trabajar con Lourdes Justi, que es la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, en este Ah, momento. mira. Yo la conocí cuando ella trabajaba en su casa y estaba buscando practicantes para su oficina. Así, una oficina dentro de su casa, ¿no? Como la que yo tengo. Y así también pude conocer a la gente de Tecton, que seguro los has El escuchado, que es, edificio que está en Javier Prado con la así avenida es, Arequipa. así es, la empresa Ahí con la que tuviste trabajo participación. en ese momento. eh, ya yo había salido de la empresa, ¿Ok? porque esa empresa se fundó con tres socios, de los cuales yo conocía a uno que es Adolfo Morán, Adolfo Morán. que también es amigo de Juan Maguiño, Ah, mira, ok. por eso lo conocía a Maguiño. En esas circunstancias, digamos, yo llegué a esa empresa como colaborador, como practicante prácticamente, ¿no? Empecé a aprender lo que era la carrera de arquitectura con ellos y luego, ya cuando llegó Maguiño, él ya le dio un enfoque más empresarial a esta empresa. Ah, ok. Y yo allí no estaba, digamos, cumpliendo una función dentro de la empresa como arquitecto. Estaba cumpliendo otras funciones y ya en un momento salí de la empresa. Y Maguiño siguió y siguió la empresa Tecton. Hicieron varios proyectos, entre los que tú mencionas, hicieron esa torre de oficinas. Claro. Y Tecton. yo me dediqué ya a trabajar con otras empresas. Por ejemplo, con De la Piedra Consultores, con Alfonso de la Piedra, que es otro arquitecto conocido. Ok. Y él empezó a mostrarme, digamos, los proyectos grandes de vivienda, por ejemplo. Claro, ahí que quería entrar. Y ahí viene la siguiente pregunta. O sea, en los proyectos que has venido realizando, por lo que cuentas ahorita, la experiencia que has tenido Mm. en esa inmobiliaria, en esa empresa, ¿qué tal fue la experiencia? O sea, ¿fue buena? ¿Qué aprendiste de ahí? O no solo de esa empresa, sino de diferentes empresas. Sí. ¿Qué consideras para que la gente que está iniciando en arquitectura, por ejemplo, o que ya está en arquitectura y se decidan por este rubro, por este nicho o por esta rama y puedas darle esos tips, esos consejos para que no puedan cometer errores que tal vez les pueda costar a ellos? Como primer paso, recomendaría que empiecen a utilizar las herramientas básicas que a veces creemos de que ya se han quedado en el olvido, como el AutoCAD, que es una herramienta conocida y que es sencillo de aprender, pero
necesitan mucha práctica y puedas pasar a las otras herramientas que son las del 3D, que son las que actualmente se están usando bastante. Entonces, la idea es que puedas complementar. Para continuar con el podcast, cuéntanos un poco qué experiencias has llevado hasta el día de hoy con respecto a las casas de campo. Ok, es una buena pregunta porque muchas personas llegan y me piden que yo les haga un diseño de casas de campo, ¿no? Y también he escuchado y he participado de eventos donde promocionan mucho el tema de las casas de campo. Conozco empresarios que también dicen que hacen casas de campo y que venden casas de campo, o que digamos su proyecto es de casas de campo. Sin embargo, no venden casas. Lo que venden es una idea de marketing, que es lo que yo siempre les digo. La casa de campo como tal es una creación del marketing. No es en sí una casa, porque no construyes la casa y tampoco la vendes, sino lo que vendes es un proyecto donde los lotes que tú estás ofreciendo al mercado son para que construyan una casa, y que ofrecen estos proyectos están en una zona rural. Los proyectos no pasan a ser parte de un plan de expansión, que ese es lo ideal, porque todos estos proyectos que estamos hablando de casas de campo o los que son de habilitación urbana, tienen que tener un expediente y por tanto tienen que tener una revisión municipal. Entonces, lo que sucede es que muchas veces las personas que tratan de emprender en este rubro de casas de campo solamente se quedan en la promoción del proyecto y la promoción de un producto que es creado por el marketing. Sin embargo, cuando pasan a la realidad, es decir, arman su expediente, lo presentan, se encuentran de que las municipalidades los observan y les piden requisitos técnicos. Por ejemplo, que tengas redes de agua, desagüe, que estés conectado a una vía conocida o a una vía auxiliar, pero que tenga acceso pavimentado, o que estés dentro de un plan de expansión urbana de la región, de la zona. Y muchas veces estos proyectos están tan alejados de las zonas urbanas que quedan como islas. Entonces, en este tema de las casas de campo, lo primero que yo recomendaría para que tu proyecto, digamos, se pueda lograr como tal, es que tengas a bien conocer los conceptos. Lo que quieres hacer, en vez de pensar de que es una casa de campo, tienes que pensar de que es una vivienda de segundo uso. Ok. Porque lo que estás haciendo es vendiéndole a una persona que ya tiene una casa, una segunda casa. De eso se trata el concepto de segunda vivienda. O también tú puedes estar pensando de que este concepto de casa de campo va a ser para personas que quieren comprarse una casa por primera vez. Entonces ya no va a ser una casa de campo, va a ser un proyecto de una primera vivienda. Es diferente, es otro proyecto y tiene otra densidad. Es decir, que un proyecto de primera vivienda, tú sí puedes hacer lotes pequeños y más casas, digamos, que en caso que las construyas. Pero en el punto en que yo he visto los proyectos, muchos llegan a diseñar los lotes y los venden. Entonces la idea es que si tú vendes el lote pequeñito, es para una habilitación convencional de primera vivienda. En cambio, la casa de campo te va a requerir más área por lote y también vas a tener que prescindir un área libre dentro del terreno grande que es todo tu proyecto. La gran diferencia sería en que el proyecto llamado casa de campo, que yo le llamo de segunda vivienda, tienes que dejar 60% de área libre entre parques, pistas, veredas. Toda esa área sumada tiene que ser el 60% de tu proyecto. En el proyecto de primera vivienda, basta con que tú tengas un porcentaje de área de recreación de 8% y en otros usos puedes dar un aporte también de 3%, sumado a las pistas y veredas no llega al 45%. Entonces hay una diferencia de 15% que tú te vas a dar cuenta en tu área vendible. Y es ahí donde los que quieren iniciar en estos proyectos se dan cuenta de que se están equivocando en el concepto del proyecto. Eso es muy importante y les recomiendo que sigan las asesorías que les podemos brindar con todo gusto para poder aclararles estos puntos. No, sí, es súper importante seguir las indicaciones de personas que ya llevan en el rubro
y que ya tienen muchos resultados, ¿no? Acá, por ejemplo, el arquitecto Giancarlo ya lleva mucha experiencia en estos temas y si es que vas a iniciar o tienes algunas dudas, aquí también voy a dejar su contacto para que le puedan escribir sin compromiso. Eso es un error básico Claro. que muchos cometen porque creen que por el hecho de ser capitalista ya el proyecto va a avanzar de una manera instantánea, es como le echas agua a una planta y va a crecer. La siguiente pregunta viene respecto a este año. ¿Cómo ve este último año, 2024, que el error más común que repiten los empresarios y arquitectos que tienen en sus propios proyectos, por ¿Ok? ejemplo? Bueno, yo he visto muchos empresarios y con los que he hablado directamente que no saben que son empresarios. Es decir, lo primero que deberían es asumir de que tienen toda la responsabilidad de sus proyectos. Es decir, no solamente basta con que tengas el capital. Puedes ser capitalista, puedes ser inversionista, pero cuando emprendes un proyecto multifamiliar, por ejemplo, o uno de habilitación, te vuelves empresario, quieras o no. Tienes que tener algunas capacidades que son diferentes a ser un inversionista. Seguro tú también has escuchado y has hablado con inversionistas. Ellos tienen, digamos, otra expectativa del negocio. Y tú como empresario, digamos, te estás asumiendo las responsabilidades de lo que va a suceder en ese proyecto. Sea un multifamiliar, sea una compra antes de remate o después de remate, o lo que le llaman habilitación urbana, algunos hasta le llaman casa de campo, lotización. Todos esos proyectos son son empresas que están bajo tu responsabilidad como empresario y hay algunas cuestiones que tienes que aprender, ayudarlos a, digamos, a participar del proceso de su proyecto para ayudarlos a que se logre el proyecto, ayudarlos en el diseño, ayudarlos en la arquitectura y básicamente veo que cometen ese error y en algunos casos es un error que ya no tiene retorno, Claro. porque se olvidan de las cuestiones básicas de ser empresario, las cuestiones que tienen que ver no solamente con la cuestión legal, la cuestión contable, la cuestión del marketing, que creo que lo que más están cubriendo, porque hay profesionales, sino hay una cuestión de responsabilidad, hay una cuestión de planeamiento que veo que no la toman en cuenta. No toman en cuenta los plazos, no toman en cuenta las consideraciones, digamos, el tiempo en que tú tienes que anticiparte a sacar una licencia de construcción. Es decir, muchos esperan ya hacer un anteproyecto cuando ya tienen todo resuelto. Cuando el anteproyecto tú lo puedes anticipar con este producto que yo hablo siempre, que es la cabida arquitectónica, que es como una asesoría previa, que captes información de otras personas con más experiencia para que sepas qué viene después, que te puedas anticipar, que no esperes a que ya llegue el momento en que te ponen el plazo y te dicen ya, te doy mi terreno, pero me das un adelanto en tantos meses y ya se te cumplen los plazos. Y ahí recién quieres sacar una licencia. Esa es mi Claro. recomendación para un empresario. Y, o sea, y agregar a eso también existe la cavidad financiera, ¿no? Ya que los Bien, dos suman a que puedas prevenir errores a largo plazo. así es. Para que eso te ayude a tomar una mejor decisión, si es que te conviene comprar el terreno, si es que te Sí, conviene asociarte, etcétera, etcétera, sí, ¿no? sí, sobre Qué bueno. todo los errores en este negocio inmobiliario se trasladan al dinero que vas a perder y que vas a tener que reponer y el dinero que tú eres responsable de pagar a tus inversionistas, a los propietarios y también a las instituciones y a las entidades O sea, públicas. arrastra toda una cadena, Así ¿no? O es. sea, Y sí, hay con ese mínimo responsabilidades. detalle es una gran responsabilidad que corres y Sí, riesgo sobre todo, ¿no? riesgo porque la responsabilidad no es solamente civil, sino penal. Penal también. Y Ah, o entonces sea, es algo que ha no. llegado a ese punto de que hay empresarios que se van a la cárcel por ese tema, Sí, imagino. y arquitectos también, Arquitectos también. Escuchen, ¿ah? porque el arquitecto es corresponsable del proyecto. En el Reglamento Nacional de Edificaciones hay un artículo donde nosotros nos involucra con el proyecto porque somos corresponsables. Es decir, lo que nosotros firmamos y diseñamos en el proyecto, si lo aprueba una municipalidad y luego a la hora de ejecutar el proyecto no responde técnicamente
o incluso funcionalmente, el arquitecto tiene una corresponsabilidad durante un tiempo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que el proyecto se apruebe bajo el criterio de la norma que le corresponde, el Reglamento Nacional de Edificaciones, las normas que están publicadas. Si nosotros logramos esa aprobación, tenemos un precedente legal a nuestro favor, es decir, hemos cumplido con las normas. Si solamente firmamos planos y nos hacemos los bacanes y decimos, no, este es un plano que yo firmé, mi firma me hace corresponsable de ese plano, digamos. Claro. O si ese plano tú lo llevas a la práctica y no tiene licencia, yo por haberlo firmado como arquitecto soy corresponsable. Y ese es un error que yo veo en profesionales, incluso profesionales con experiencia. Pero Wow. para los nuevos, un error básico, digamos, que veo que cometen, es que se olvidan de diseñar. Nosotros como arquitectos somos, en nuestra esencia, somos diseñadores. Y el diseño muchas veces ahora está trasladado a la tecnología. Es decir, nos confiamos de la tecnología, Claro. que la tecnología nos va a dar esa respuesta técnica del diseño. Sin embargo, el diseño es algo que tiene que ser mucho más natural, ¿no? Como me decían en las conversaciones, ustedes me decían, hay una cuestión natural en esto de las entrevistas. En el diseño tiene que haber también una cuestión muy natural, Natural, que es la parte de inspiración. Es como estar, digamos, en una etapa creativa de una canción, ¿no? Los músicos les pasa eso, a los Claro. artistas les pasa eso, y no tenemos que depender solamente de la tecnología para llegar a plasmar un concepto, una solución de diseño. Es decir, usemos más el lápiz y el papel. Yo siempre les digo a los arquitectos nuevos, no dejen de diseñar a mano, no dejen de plasmar un dibujo. Muchos saben dibujar y son capos dibujando, porque también conozco amigos que les es muy fácil dibujar y te pueden dibujar incluso una perspectiva, un diseño exterior, un edificio. Eso está muy bien. Sin embargo, la parte del diseño, el concepto del diseño, que es una parte muy básica, hay arquitectos hasta que, no sé si has visto, pero hay arquitectos hasta que con un garabato pueden interpretar un proyecto y de ahí lo puedes trasladar a las herramientas de la tecnología. Esa es una recomendación para los arquis. Muy buena, muy buena. Así que ahí eso ayuda bastante a que puedas acortar el proceso de lograr lo que tanto deseas. Ya para terminar, quiero hacerte esta pregunta, Arki. Como arquitecto, ¿tú qué recomiendas? ¿Qué habilidades blandas recomiendas desarrollar en una persona, en un arquitecto que está empezando o es arquitecto que se quiere crear su empresa, ¿no? Para brindar asesorías, ¿no? Brindar consultorías, etcétera. Ok, ¿Qué les recomiendas? como habilidades blandas, sin dudar, es la comunicación, que es algo que yo también he ido aprendiendo, ¿no? Gracias a este tipo de entrevistas que me ha tocado. El cómo comunicar esta idea, estos conceptos, sin quedarnos solamente como personas técnicas que leen planos o que hablan de parámetros o de licencias. Esa parte de comunicación es clave. Es decir, un poco de empatía con el empresario. Muchos empresarios me dicen eso. Me dicen, ponte en mi lugar. Claro, yo me pongo en tu lugar, pero sin embargo, mi participación tiene que ver con una cuestión técnica, ¿no? Y la del empresario siempre está en contraposición a cuidar el negocio, ¿no? Porque a veces nosotros somos creativos y nos gusta hacer algo que nos parece que está bien, que está bonito, la estética, lo espacial y todo esto. Y el empresario está siempre con nosotros dándonos el feedback, como se dice, ¿no? Claro. Y nuestra parte tiene que adaptarse un poco también a eso, ¿no? Los empresarios, como les digo, en algunos casos tienen capacitación, en otros no, entonces hay que saber identificar y poder trabajar con ellos de una manera armónica, de una manera que sea entendible, de que ellos sientan de que uno es empático, que Claro. se les está Ayudando. pero también que nosotros somos parte de su equipo, porque finalmente nosotros somos proveedores Correcto. y vamos a colaborar con su proyecto. Entonces, en esa sinergia, ponernos en su lugar, ser empáticos. El tema del conocimiento también, ¿no? O sea, de alguna otra forma complementas la comunicación, porque si no sabes comunicar lo que sabes,
O sea, de nada va a servir porque no te va a entender el empresario. Sí, Y eso, ¿no? otra habilidad blanda que sí les recomiendo que desde ya empiecen a trabajar es la resiliencia, ¿no? La capacidad que uno tiene de sobreponerse a las adversidades. Muchos proyectos no se logran. Y no quiere decir que sean los últimos del mundo, porque justamente en nuestra comunidad cae un proyecto, pero aparecen otros. Lo que siempre hemos escuchado en muchos motivadores, que es cuando se cierra una puerta se abren otras. Y tenemos que tener ese concepto de la resiliencia, de ser pacientes también. Muchas veces nosotros por querer culminar la etapa de un proyecto, eh, o poder cerrar la parte creativa, que es una parte que a veces demora, la parte de creación, de diseño, queremos apurar eso. Pero sin embargo tenemos que tomarnos un poco de tiempo, no tanto, es decir, poder medir en cuanto a tiempo la parte en que le corresponde el diseño y luego la parte de ejecución, que es la presentación de los planos. Claro. Y tener paciencia de que el mismo propietario muchas veces quiere apurar esto y nosotros comprender eso, ser empáticos, como le decía, y nosotros tener paciencia para eso, porque no todos los proyectos van a tener tu sello distintivo como creador, como arquitecto. O sea, no todos los proyectos van a ser como tú quieres. Vas a tener que ceder un poco, ¿no? Tener un poco de paciencia para que llegue tu proyecto, para que llegue el proyecto que tú sí, ahí sí va a ser tuyo completamente. Pero mientras tanto vas a ir paso a paso atendiendo proyectos que puede que no te gusten, pero sin embargo tienen también parte de tu trabajo, tienen un aporte tuyo como creativo, como arquitecto o arquitecta, y ese aporte es indispensable para que tú en el siguiente proyecto lo incorpores. Es decir, vas acumulando experiencia y la vas incorporando en tu siguiente proyecto. Esas son básicamente algunas cuestiones. Perfecto, perfecto. Gran aprendizaje, gran enseñanza. Bien, amigos, si es que han llegado a esta parte del video, les agradezco mucho. De hecho, espero que les haya ayudado mucho lo que hemos compartido. Es de mucho valor y espero que así ustedes puedan seguir apoyándonos aquí en el canal, como invitarlos a que se suscriban, a que dejen algún comentario, alguna consulta. Voy a dejar todos los datos para que lo puedan contactar al arquitecto Giancarlo. Mis datos también para que deseen una asesoría, comprar inmuebles antes que entren a remate y demás. Pues eso ha sido todo con nosotros. Arqui, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a ver otro capítulo para continuar estos episodios. Así que comenten aquí si es que les ha gustado este video. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Saludos, hasta la próxima.